Jacob, el menor de los hijos de Isaac y Rebeca, es uno de los tres pilares fundamentales en el linaje de los patriarcas del pueblo judío, junto con su padre, Isaac, y su abuelo, Abraham. Bienvenidos a Canlechos Divinas, y en este video exploraremos la figura de Jacob en la Biblia. Según las escrituras, el nombre Jacob deriva de un hecho peculiar en su nacimiento: nació agarrando el calcañar de su hermano mayor, Esaú. Esta acción de Jacob agarrando el soporte es la base de la expresión hebrea que dio origen a su nombre, que significa el que agarra o suplanta. Este nombre es una variación del sustantivo hebreo que se refiere al talón, vinculando simbólicamente a Jacob con este episodio notable de su historia. El nombre Jacob, a menudo traducido como atrapa el talón o suplantador, proviene de la idea de dominar o sujetar por el talón. Según la tradición, en hebreo el nombre Jacob pretendía ser una abreviatura intencional de un nombre que significa Dios protegió. El nacimiento de Jacob está relatado en el libro del Génesis, capítulo 25, versos 21 al 28. Su madre, Rebeca, al igual que su abuela Sara, fue estéril durante 20 años. Su esposo, Isaac, intercedió ante el Señor a favor de ella, y sus oraciones fueron contestadas cuando se abrió el útero de Rebeca, lo que resultó en el nacimiento de los gemelos Esaú y Jacob. Los registros históricos exactos de la vida de Jacob no son precisos, pero algunos estudiosos estiman que Abraham vivió aproximadamente entre 2000 y 1900 a.C. Si estas estimaciones fueran correctas, Jacob habría vivido alrededor del año 1800 a.C. La Biblia informa que Dios le hizo una promesa a Abraham, asegurándole que a través de su hijo Isaac, haría de él una gran nación. A pesar de las dificultades que enfrentaron Isaac y Rebeca en relación con el embarazo, la promesa divina no se vio frustrada. En el momento del amparo, la pareja finalmente tuvo hijos. El nacimiento de los hijos de Isaac fue un acontecimiento significativo que marcó la continuación del linaje de la promesa divina. En este punto, la renovación de la promesa divina estaba en marcha. Esaú, como primogénito de los gemelos, parecía ser el heredero natural de la promesa que Dios hizo a sus padres. Sin embargo, incluso antes de que nacieran las hijas, Dios, en su infalible sabiduría, había determinado que Jacob sería el destinatario de la promesa. Esto está claramente registrado en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 23, donde encontramos el pasaje que dice que el Señor le reveló a Rebeca: hay dos naciones en su vientre, y dos pueblos serán divididos desde su vientre, y uno será más fuerte que el otro. Esto marca el comienzo de un destino único para Jacob, quien fue elegido por Dios como portador de la promesa, a pesar de no ser el primogénito. En este contexto histórico del antiguo Cercano Oriente, el hijo primogénito tradicionalmente recibía una parte significativamente mayor de la herencia de su padre en comparación con sus hermanos menores. Además, disfrutaba de una serie de privilegios que incluían una posición de liderazgo tanto social como religioso en la familia. En un episodio notable, Jacob aprovechó una situación oportuna cuando su hermano Esaú regresaba hambriento del campo. En ese momento, Jacob engañó a Esaú, obteniendo su primogenitura mediante un juramento irrevocable. Los descubrimientos arqueológicos posteriores confirmaron los cambios en este relato bíblico, destacando la importancia de este evento en la historia de Jacob. En aquella época en Mesopotamia, la primogenitura tenía flexibilidad y podía estar sujeta a negociación. No tenemos registros claros sobre si hubo algún proceso de registro formal para la transacción entre Esaú y Jacob, pero la Biblia menciona que se tomó juramento. En muchas situaciones, los juramentos de este tipo tenían peso legal y se consideraban válidos ante un tribunal de justicia. Isaac, ahora anciano, tomó la decisión de transmitir su victoria patriarcal y le pidió a Esaú que preparara su plato favorito como parte del ritual. Consciente de esto, Rebeca instruyó a Jacob sobre cómo proceder para cumplir el plan que ella había trazado. Jacob decidió conseguir una victoria patriarcal, aprovechando la ceguera de su padre, Isaac. Se hizo pasar por su hermano Esaú y así fue bendecido por Isaac. Cuando Isaac y Esaú descubrieron lo que había sucedido, quedó claro que no se podía deshacer. La victoria sobre la vida de Jacob fue irrevocable. Esaú, al descubrir que había sido superado por Jacob, se enfureció. Para escapar de la furia de su hermano, Jacob partió hacia sus parientes en Aram. Durante su viaje, Jacob tuvo una visión nocturna en la que Dios confirmó las promesas hechas a Abraham y le dio la seguridad de que su camino estaba bendecido. Cuando Jacob llegó a la tierra de Aram, pronto conoció a su prima Raquel, hija de su tío Labán. Jacob se enamoró profundamente de Raquel y, decidido a casarse con ella, hizo un trato con Labán. El acuerdo establecía que, después de 7 años de arduo trabajo, tendría derecho a casarse con Raquel como su esposa. El matrimonio finalmente se llevó a cabo, pero Labán engañó a Jacob aprovechándose de una posible fantasía local.
le concedió a Jacob la mano de su hija mayor Lea en lugar de Raquel. Ante este giro de los acontecimientos, Jacob se encontró en otra negociación con Labán para finalmente ganarse el corazón de Raquel. Se llegó a un nuevo acuerdo, exigiendo 7 años más de arduo trabajo a Jacob a cambio de casarse con la mujer de la que estaba enamorado, Raquel. Fue un viaje marcado por desafíos y acuerdos que dieron forma a la historia de Jacob. Mientras Jacob todavía vivía con su suegro en Harane, su familia creció significativamente. Durante este periodo tuvo 11 hijos y una hija, que fueron fruto de las relaciones con sus 2 esposas y sus sirvientes. Lea, su esposa mayor, fue madre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, quien fue criada por Silpa, sierva de Lea. Jacob también tuvo hijos con Raquel, su amada esposa, y con Bila, la sirvienta de Raquel. De Silpa nacieron Gad y Aser, mientras que Neftalí, finalmente, José y Benjamín, que vinieron al mundo en Canaán, completaron la familia. Después de muchos años de arduo trabajo para su suegro y el próspero crecimiento de sus rebaños, Jacob tomó la decisión de partir y regresar a la tierra de Canaán. Fue la culminación de un viaje lleno de desafíos, donde construyó una familia numerosa y próspera. Al principio, Labán no quería que Jacob se fuera y, en un intento de negociar un acuerdo para su estancia, hizo varias propuestas. Sin embargo, Labán cambiaba constantemente los términos del acuerdo, buscando obtener ventajas sobre Jacob. La situación se volvió cada vez más tensa, hasta que Jacob finalmente logró escapar de Labán. Cuando Labán descubrió la fuga de Jacob, lo persiguió, lo que resultó en una larga y tensa conversación entre los dos. Finalmente, hicieron un pacto y Jacob continuó su viaje hacia el sur. En el camino, Jacob tuvo un encuentro significativo con un grupo de ángeles, quienes le aseguraron que Dios lo estaba protegiendo. Fue durante este viaje que ocurrió el episodio más notable en la vida de Jacob, hecho que marcó su historia de manera profunda. Mientras Jacob iba camino al encuentro de su hermano Esaú, cruzando el arroyo Jaboc, tuvo un encuentro extraordinario. Allí se encontró con un ser misterioso y se vio envuelto en una pelea que duró toda la noche. Al amanecer, el hombre tocó el muslo de Jacob, causándole una dislocación, pero aún así, Jacob insistió en ser bendecido. Esta victoria divina trajo una profunda transformación en la vida de Jacob, incluyendo el cambio de su nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Era evidente que este encuentro fue divinamente significativo. Posteriormente, Dios se apareció nuevamente a Jacob, reafirmando el cambio de su nombre. Poco después de estos acontecimientos, Jacob finalmente conoció a Esaú y comenzó una nueva etapa en su vida y en la relación con su hermano. Este encuentro en el arroyo de Jaboc fue un punto decisivo en su viaje. A pesar de toda la tensión que rodeó el encuentro de Jacob con su hermano Esaú estuvo marcado por una profunda ternura. Después de este encuentro, Jacob se mudó a Canaán, mientras Esaú partió para formar su propia nación. La vida de Jacob no estuvo exenta de desafíos. Causó serios problemas, incluido un incidente delicado que involucró a su hija Dina. Además, la pérdida de su amada esposa Raquel durante el nacimiento de su hijo Benjamín fue un golpe doloroso. Su hijo mayor, Rubén, cometió un error al acostarse con Bila, una de las concubinas de Jacob, y finalmente José, su hijo favorito, fue separado de él. Todos estos acontecimientos moldearon la vida de Jacob, y él enfrentó estas adversidades a lo largo de su vida, incluso a medida que crecía. Debido a la hambruna que asoló la región donde vivía Jacob, se vio obligado a buscar refugio en Egipto. En esta tierra extranjera, experimentó una gran alegría al encontrar a su amado hijo José, quien lo acogió calurosamente. Durante su estancia en Egipto, Jacob fue bien recibido y cuidado por su hijo. Cuando se acercaba el final de su vida, a la edad de 147 años, Jacob bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés. Además, concedió victorias a sus propios hijos, sentando así las bases de las 12 tribus de Israel. Después de su muerte, Jacob fue enterrado en una capilla cerca de Hebrón, en la tumba familiar, donde también reposan Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Su linaje e historia dejaron un legado significativo que se menciona en las genealogías presentes en los evangelios de Mateo y Lucas. A menudo se recuerda a Jacob como uno de los patriarcas notables del pueblo de Israel, junto con Abraham e Isaac. Estos tres líderes suelen ser mencionados juntos, formando un trío de gran importancia en la historia de la nación de Israel. Además, el mismo Señor Jesús hizo referencia a estos patriarcas al citar el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 6, donde Dios se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta misma expresión se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 32, cuando el diácono Esteban menciona a Jacob en su narración. El apóstol Pablo tampoco dejó de mencionar a Jacob en sus epístolas, refiriéndose a él en 2 gracias.
La figura de Jacob sigue siendo un elemento significativo en la historia y en las Sagradas Escrituras. Jacob también merece ser destacado en varias partes de las Escrituras. En la carta a los romanos y, finalmente, en la carta a los hebreos, se le reconoce como uno de los héroes de la fe, una figura notable que dejó una huella imborrable en la historia religiosa y espiritual. Y aquí llegamos al final de otra historia. Que sigas buscando conocimiento e inspiración en tu viaje. Le deseamos victorias y éxitos en todo lo que emprenda. Gracias y que la paz de Dios esté con todos los que han visto hasta aquí. Hasta la próxima.